chicos, entonces lo que vamos a hacer hoy día, tengo una hora disponible para regalarles de mi tiempo a ustedes y poder introducirlos en el mundo de las integrales, en el cálculo diferencial. Entonces vamos a hacer una clase dedicada a todos los amigos de Honduras, de acá desde Chile. A ver si les podemos echar una manito y nos podemos ayudar entre todos. ¿Les parece? Ya. Cualquier duda, ustedes me escriben acá al WhatsApp sin ningún problema, perdón, al chat sin ningún problema, y yo voy a estar atento para poder responder sus inquietudes. Ya, lo primero que vamos a definir en un curso de cálculo, o para poder entender el concepto de una integral, ustedes necesitan tener un conocimientos previos, por ejemplo en trigonometría y por ejemplo en derivadas. Ya. Entonces voy a definir el concepto de derivada. Y después vamos a definir lo que es una integral, y luego vamos a aplicar las integrales y vamos a terminar resolviendo un par de integrales entretenidas. Existen diversos tipos de integrales, ¿ya? Más adelante podemos hacer una clase de integración por parte, por sustitución, ¿ya? Con entidades trigonométricas, y podemos hacer otra también con fracciones parciales. Existen distintos caminos para poder integrar, ¿ya? Integrar, como se dice, para mí integrar es un arte. Ya tú tienes que practicar mucho estas integrales. Uno la mira, esta integral se resuelve con este método, esta integral con este método. No existe un método definido para poder entrenar o resolver cualquier integral. Hay métodos que es más conveniente un camino, hay otras integrales que es conveniente otro camino, ¿ya? Y hay integrales que se pueden hacer con distintos caminos. ¿Ya? No siempre existe un solo camino para llegar a un resultado. Eso lo tienen que tener súper claro. Entonces, como esta es una clase no tan técnica, sino que una clase de ayuda, vamos a definir el concepto de derivada y nos vamos a ir al concepto de la integral. Me voy a asegurar de que ustedes realmente dominan esto. Porque muchas veces uno aprueba el primer curso de cálculo y no lo aprueba de la mejor forma posible, entonces después nos pasa la cuenta. ¿Mm? Ya. Entonces, voy a definir una curva. Una curva, una función que es continua en un intervalo AB, que no presenta problemas, y en este curso uno puede tomar un punto x1 o un punto x, y cada punto que yo tomo acá va a tener una imagen acá, que sería un f de x. Luego voy a tomar un nuevo punto acá, pero me voy a desplazar, y me voy a desplazar un cierto delta x. Por lo tanto, acá voy a estar en x más delta x. Entonces, en mi dominio en x voy a tener una imagen acá. Ahí. Esa imagen está evaluada en este punto. Por lo tanto, esa imagen va a ser f de x más delta x. Se van a dar cuenta que existe algo similar en forma conceptual entre una derivada y una integral. ¿Ya? Yo en ese sentido soy súper técnico con los conceptos cuando hay que trabajarlo, porque los vamos a ocupar. Y si queremos hacer un mini curso, hay que hacer un curso muy bien hecho. ¿Sí? Ya. Entonces, yo necesito encontrar una recta, pero no cualquier recta, es una recta tangente, que pasa por ambos puntos. Y acá nace el cálculo infinitesimal. ¿Qué significa esto? Que aquí se produce un margen de error. Y ese error va a disminuir cuando esto se hace cada vez más pequeño. Me explico. Antes de entrar en un curso de cálculo, usted seguramente definió un concepto que era la pendiente. La pendiente era una razón de cambio, ¿no es cierto?, que se define como delta i dividido por delta x. ¿Ya? Eso significa i final, que sería 2, menos i inicial, i1 dividido por x final menos x inicial. Bueno, aplicando ese concepto básico de matemáticas, lo llevamos acá y se van a encontrar con cierta sorpresa. Una sorpresa agradable, que sería f de x más delta x
menos f de x dividido por delta x. Así de sencillo. Pero, como ustedes ven, yo necesito que este error, o esto que está acá, esa guatita que está ahí, desaparezca. ¿Ya? Por ejemplo, yo estoy un poquito pasado unos kilos y si muchos de ustedes a lo mejor los tengo en Facebook, estoy haciendo ejercicio para bajar. Quiero bajar la guatita, quiero que desaparezca lo que sobra en mi abdomen. ¿Ya? Hay que comer menos, hacer más ejercicio. Entonces, en las matemáticas no hay que hacer tanto sacrificio. Si yo quiero que desaparezca esa guatita, ¿qué debo hacer yo? Debo hacer que este delta X sea cada vez más pequeño. ¿Y cuándo es pequeño? Cuando tiende a cero, o sea, un 0,0000. Mientras más pequeño es mejor o más óptimo va a ser el resultado. Por eso se llama cálculo diferencial. Entonces, lo que vamos a hacer es calcular, ¿no es cierto?, el valor límite cuando delta X tiende a cero de esa pendiente, que es f de x más delta x menos f de x dividido por delta x. A eso nosotros le vamos a llamar la derivada. Esa se llama la derivada de una función. ¿Ya? Imagino que ese concepto lo tenían claro. Si no lo tenían tan claro, lo anotan, sin ningún problema. Pero antes de que ustedes entren en un curso de integración, ustedes lo mínimo que deben saber es el concepto de una derivada. ¿Ya? Segundo, por otro lado, la integral, ¿ya?, también se conoce como la antiderivada o la primitiva. ¿Qué significa esto? ¿Qué significa una derivada? O sea, una integral, perdón. ¿Sí? La derivada y la integral están relacionadas. ¿Sí? Y se encuentran relacionadas perfectamente. Bien, yo voy a borrar, como les dije, esta clase va a quedar grabada y la van a poder ver todas las veces que ustedes estimen conveniente. Ya. Entonces, nos deshacemos de las derivadas y solamente esto fue un recuento. Ahora, la pregunta es la siguiente, porque todos estamos desesperados por integrar. Queremos hacer ejercicio, queremos todo, ¿no es cierto? Aprender todos los métodos que se puedan, tomar los ejercicios más difíciles, pero resulta, como dice el compañero al principio de la clase, que a veces el profesor nos cambia un poquito el esquema y no se pone la mano en el corazón. Y resulta que el problema a lo mejor era más sencillo de lo que ustedes creen. ¿Por qué? Porque muchos chicos cuando estudian ingeniería creen que resolviendo ejercicios, mientras más ejercicios mejor. Si bien es cierto, eso va a ayudar al momento de mover la mano, ¿cierto? Pero lo más importante que ustedes tienen que entender es el concepto. ¿Qué es lo que están haciendo? ¿Para qué lo están haciendo? ¿Cómo lo voy a ocupar? Porque las integrales tienen aplicaciones. Sólidos de revolución, áreas bajo curvas, ¿no es cierto? Tomar sectores, hacerlos rotar, multiplicar, ¿sí? Tiene aplicaciones en biología, tiene aplicaciones en física, aplicaciones en química, el decaimiento en isótopos radioactivos, ¿cierto? El crecimiento de una población exponencial, ¿ya? Es la misma cinemática que la ocupo yo bastante en física, en demostraciones de fórmulas de física. Entonces, integrar, muchos piensan que esto no lo van a ocupar, pero la verdad que aprender a integrar bien es muy, pero muy importante. ¿Ya? Bueno, para interactuar un poco con ustedes, no puedo colocar el micrófono, ¿no es cierto? Pero, ¿quién de ustedes, en forma sincera, no conoce el concepto de una integral? Por favor. Quiero saber si lo dominan o no, pero quiero que sean súper sinceros para yo poder ver cómo podemos atacar el cáncer. O a lo mejor todos dominan las integrales y estamos perdiendo el tiempo y hay que atacar con ejercicio. Ya, Luis sí lo domina, ¿ya? ¿Los demás? Álvaro no. Ariana no. Ya, entonces algunos los dominan, otros no, y como vamos a partir de cero, vamos a explicar la definición del concepto de una integral. Una integral, ¿no es cierto?, por definición es simplemente un área bajo la curva. Entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente.
tengo y tengo x. Entonces vamos a colocar una curva cualquiera, así. Eso es una curvita, una curva f de x, donde presenta una continuidad, ¿no es cierto? No tiene problemas en la región donde nosotros vamos a trabajar. ¿Les parece? Ya. Miren, entonces voy a tomar dos puntitos. Voy a tomar el punto A y voy a tomar un punto B. ¿Les parece, no? Una curva continua. Entonces, el objetivo que nosotros tenemos es encontrar el área bajo la curva. De hecho, esto lo planteamos en física, cuando esto es el trabajo y esto es la distancia. En realidad el trabajo es el producto punto entre la fuerza y el desplazamiento que se efectúa sobre el cuerpo. Pero los físicos estaban muy interesados en encontrar el área de esta región. Entonces, lo que se hizo acá fue lo siguiente. Se tomó un rectángulo, se tomaron dos rectángulos, se tomaron tres rectángulos, se tomaron cuatro rectángulos, y así, 5, 6. Pero esos rectángulos tienen una particularidad. Todos tienen el mismo ancho. Ese vale delta X, todos valen delta X. Todos tienen el mismo ancho. ¿Sí? Pero cada uno de ellos tiene un largo. Entonces, por ejemplo, este tiene una imagen acá, F1 de X. Este un F2 de X. ¿Cierto? F3. Todos tienen una imagen. ¿Sí? Bueno, este que está acá, le vamos a llamar área 1, este área 2, área 3, hasta llegar a sub n. Puedo formar infinitas, ¿no es cierto?, áreas acá. Bueno, entonces, para poder solucionar este problema, que es un problema de áreas, ¿ya? ¿Qué es lo que tenemos acá? Entonces, el área total va a ser A sub 1 más A sub 2 hasta llegar a sub n, y eso yo lo puedo abreviar como una sumatoria de n igual 1, ¿no es cierto?, hasta infinito, de todas las A sub n. Una forma de abreviar la suma. Bueno, claramente, ustedes pueden ver, ¿cierto?, que el área 1 es un rectángulo, por lo tanto es largo por ancho. F1 por delta X. Y así hasta llegar hasta una sub n, ¿cierto?, donde esto va a ser un F sub n de X por delta X. ¿Sí? Entonces esa área que estamos tan interesados nosotros, la puedo escribir como una sumatoria de n igual 1 hasta infinito, porque puedo formar infinitos rectángulos dentro. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que ocurre acá? El área A sub n, ¿qué va a quedar? Va a quedar F sub n de X por delta X. Esa sería mi área. Pero existe un pequeño problema. ¿Ya? Existe un pequeño problema que nosotros necesitamos el área exacta. Entonces, del momento que nosotros necesitamos esta área exacta, nos vamos a dar cuenta que hay un pequeño margen de error, igual como estaba ocurriendo, ¿no es cierto?, con las derivadas. ¿Sí? Entonces, se van a dar cuenta que acá sobra, o sea, falta un pedacito, acá sobra un pedacito, acá falta un pedacito. El dibujo no me quedó muy bueno, pero... Bueno, lo que nosotros queremos, o el objetivo que nosotros necesitamos es eliminar esos espacios azulitos, ya que yo le llamo la grasa. Necesitamos que esa grasa desaparezca. ¿Sí? Entonces, ¿cómo yo puedo hacer que esa grasa desaparezca? ¿Ya? Y ahí viene la pregunta interesante. Yo lo puedo hacer desaparecer. Fíjese que mientras más pequeño es el ancho de cada uno de sus rectángulos, eso se vuelve más exacto. Entonces, esa área que está acá, ¿sí? Esa área, yo ya la tengo, pero tiene un margen de error. Entonces, esa área se vuelve más exacta, por decirlo así, cuando delta X tiende a 0. Entonces, cuando el límite de ese ancho, de ese rectángulo, tiende a 0, de esa sumatoria de n igual 1 hasta infinito, de todos los f sub n
de x por delta x, eso que está ahí, chiquillos, es lo que se conoce como un concepto de integral. Por lo tanto, borrando acá, para poder hacer espacio en nuestra pizarra, ¿cierto? Esa integral, o eso que está ahí, ¿no es cierto? Los matemáticos y la gente que estudia ciencia le llama una integral. Viene de una sumatoria, por lo tanto esa sumatoria se escribe con una S más elegante, que parte de mi punto A, que es una integral definida, hasta el extremo, donde yo tengo que ver, de la función f de x, ¿cierto? Pero ocurre algo especial acá, que ese delta x se tiende a diferenciar, a ser cada vez más pequeño. Al hacerse más pequeño, a un 0,00000 algo, a eso nosotros le vamos a llamar una pequeña diferencia. Y esa es la diferencial de x. ¿Estamos aquí? Pero importante, que ustedes algo importante que ustedes tienen que notar, ¿cierto? De alguna u otra manera, es que si esa función es continua y no presenta ningún problema, va a existir esa integral. Y esa integral nosotros la podemos expresar así. La integral de A hasta E de f de x en dx. Eso que está ahí, chiquillos, se conoce como una integral definida, donde tiene valores en sus extremos. Más adelante les puedo seguir enseñando cálculo y podemos tener funciones en estos extremos y ahí aplicamos el segundo teorema fundamental del cálculo. ¿Ok? Dígame, Juan. Algo levantó la mano. Es que los tengo en silencio por la grabación, pero escriban en el muro. ¿No? ¿No tiene duda? Ya. Entonces, cuando nosotros vamos a integrar una función, tenemos que encontrar un área. Pero el desafío no es ese. El desafío es que vamos a encontrar una nueva función que se va a llamar f de x, una f mayúscula, para hacer la diferenciación, y esa f tiene un nombre. Se conoce con el nombre de la primitiva. Eso es la primitiva. ¿Sí? Bueno, y cuando la integral tiene parámetros o límites de integración, eso se evalúa, ¿cierto?, en A y en B. Y el primer teorema fundamental del cálculo dice que tú puedes resolver esa integral, ¿cierto? Y la manera correcta de resolver esto es la siguiente. Lo evalúas en B y luego le restas la función evaluada en A. Y de esta manera vas a obtener un resultado y ese resultado tiene que estar en unidades cuadradas porque lo que tú estás encontrando es un área. Relaciones matemáticas que existen entre una primitiva y su función es que si tú derivas o aplicas la derivada de esta función, puedes obtener f de x. Esa es la relación que tiene que existir entre una función y la otra. Recuerden que existen varias notaciones para lo que es una derivada. La notación de Newton con un puntito. También existe la otra, la diferencial de y con respecto a x. ¿Ya? Pero a mí me genera menos eco la primitiva con la prima. Ya, porque eso. Ya. Por otro lado, esto que está acá tiene un nombre, se llama integral definida. Tiene sus extremos, por lo tanto, eso es un área. Pero hay una integral que es indefinida, que es la que vamos a comenzar a trabajar, ¿cierto? Y la integral indefinida dice que si tú tienes una función que es integrable dentro de una región, ¿no es cierto?, A y B, y esa función es continua, ¿sí?, tú vas a obtener esa primitiva, pero cuando estos cachitos, estas cositas que están acá no van, tú no vas a obtener una unidad, un número. Lo que tú vas a obtener es otra función, ¿sí? Y en ese caso, tienes que agregar una C que va a ser una constante de integración. ¿Estamos aquí? Ahora, ¿cuál es el truco de los exámenes? Es que hay muchos ejercicios para integrar, ¿ya?
De hecho, hay muchos canales que ustedes pueden ver integrales resueltas. Por lo menos a mí me gusta una bastante, que es la de Julio Profe. Yo encuentro un tipo bastante bueno, súper claro. Sí, pero me gustaría un poquito más de explicaciones. Lo domina. Ah, sí. Ya. Estoy leyendo los comentarios. Ya. Entonces, bueno, los requisitos para que exista la integral es que sea continua en dicho intervalo. ¿Qué ocurre? ¿Qué ocurre si esa integral no es continua o tiene un punto de discontinuidad en ese punto? Entonces, esa es una buena pregunta. Hay que separar la integral, y en ese caso se conocen con otros nombres, que se llaman integrales impropias. Entonces, cuando existe un problema de indeterminación, uno hace un épsilon. Por ejemplo, a ver, fíjense acá. A ver, vamos a hacer un tiro, una para que... Ya tienen la integral definida, indefinida, y ahora les voy a mostrar lo que es una integral impropia. Por ejemplo, tengo una curva suave acá, en f de x, ¿les parece? Y está definida en un intervalo b y a. Por ejemplo, como las funciones como 1 dividido por x menos 2. ¿Se acuerdan cuando uno quiere enseñar límites cuando tiende el número? Ya, yo estoy intentando hacer exactamente lo mismo. Imagínense que esa función, y aquí está el 2, por ejemplo. Entonces va a existir un punto C donde hay un problema, se determina. Entonces, cuando ustedes se encuentren frente a esa situación, lo que tienen que hacer acá es tomar un radio, esto se llama topología. Usted agarra una bolita, recuerden que ese era un radio, y a ese radio le voy a llamar épsilon. Entonces, esa integral usted la tiene que separar en dos partes, en dos regiones, por decirlo así. En una región A1 y en una región A2. ¿Ya? Entonces, el área total va a ser el área 1 más el área 2. Bueno, el área 1, claramente, usted lo va a resolver como la integral que parte en A, ¿no es cierto? Y va a llegar a un C. Pero en C no existe. Entonces, como usted no existe, usted le va a sumar el épsilon. Lo puede hacer por izquierda o lo puede hacer por derecha. De la función f de x en dx. Y a eso se le calcula el límite después. Eso es lo que uno tiene que hacer. Y el área 2 es exactamente lo mismo, ¿ya? Pero en el caso del área 2, lo que usted tiene que hacer es la integral de c más épsilon. Bueno, si acá lo suma, acá lo resta, por la misma función f de x en dx. ¿Ya? Esas integrales impropias también se presentan cuando tengo de menos infinito hasta un número a de una función f de x en dx. Ya, por ejemplo, la campana Gauss. Ese es un buen ejemplo en estadística. ¿Sí? O también cuando van integrales desde el menos infinito hasta el más infinito de f de x en su diferencial, que es dx. Estas que están acá son las integrales impropias. ¿Ya? Más adelante van a seguir avanzando en el cálculo y van a encontrar otras integrales que se llaman las integrales de línea. ¿Ya? ¿Qué es una integral de línea? Es cuando nosotros estamos integrando regiones, ¿ya? Y elegimos una parametrización, parametrizamos una curva. Entonces, estas integrales son integrales de línea y llevan una flechita. ¿Ya? Esas se llaman integrales de línea. También existen otras integrales cuando voy a tomar regiones, por ejemplo, una integral doble. También existen integrales triples. Entonces, de aquí en adelante, nace todo un mundo con respecto a las integrales, y es por eso que yo les pregunté a ustedes en qué nivel están. Y muchos me dijeron, partamos desde cero. Ya podemos llegar hasta las integrales triples.
En ese sentido, no hay ningún problema. ¿Estamos aquí? Esas se llaman integrales de líneas, integrales dobles, integrales triples. Cuando tienen infinitos o existe un problema de indeterminación, su nombre reciben las integrales impropias. ¿Sí? Vamos a ver cómo vamos avanzando. ¿Le parece? Ya. Ahora vamos a ver dónde yo voy a ocupar una integral. Cómo las voy a ocupar y cuáles son los métodos que yo tengo que usar para poder trabajar las integrales. El primer método que yo les voy a hablar de integración se llama el método de sustitución. De sustitución o un cambio de variable auxiliar. Para resolver este tipo de integrales hay que ser bastante astuto. Esto tiene una técnica. ¿Sí? Tiene una técnica. Sus aplicaciones, sí, voy a hacer uno justo de aplicaciones. ¿Ya? Fíjate, Carlos. Ya, entonces, el método de sustitución es súper sencillo porque tú tienes que elegir un U que sea fácil de derivar. ¿Ya? Fácil de derivar y fácil de identificar dentro de tu cambio variable. Ya. Bueno, dentro de todas estas integrales, yo asumo que ustedes tienen su tabla de integrales porque hay integrales, ¿no es cierto?, que son inmediatas. ¿Me capto la idea, no? Hay integrales que son inmediatas. A lo mejor no está de más recordar que cuando usted tiene una integral de x elevado a n, en de x, ¿se acuerdan cuando uno derivaba, pasaba multiplicando y le restaba 1? Acá no, acá lo que tiene que hacer usted es sumarle 1 y dividirlo por n más 1, y eso le agrega la constante de integración. ¿Sí? Entonces, hay integrales que ustedes tienen que saberse de memoria, hay integrales que ustedes tienen que dominar, ¿ya? Yo lo que puedo hacer es guiarlos en los ejercicios más complejos, más complicados. ¿Sí? Ya, vamos a resolver nuestro primer problema. ¿Les parece? En honor al tiempo, vamos a resolver nuestro primer problema. Voy a hacer una aplicación a la física donde hay que resolver una integral con el método de sustitución. ¿Les parece? ¿Les parece, chiquillos? Preguntaba, ¿aplicaciones de integrales de línea doble y triple? Sí, tengo varias, muchas. El trabajo es una integral de línea. De hecho, al terminar la clase, si quieren les regalo una integral triple y les puedo demostrar que el volumen de una esfera es 4/3 por pi por r cubo. Si se animan, ni un problema. Yo estoy tratando de ir lentito, no me quiero, porque si me voy muy rápido voy a explotar. Bueno, si tienen el nivel yo no tengo problema, ¿ya? Pero la idea es que todos puedan entender. Ya, miren. Primer problema, se tiene un cuerpo de masa m y es una caída libre. Y vamos a considerar que esto está sometido por una fuerza que se llama la fuerza peso, que es m por g. Y hacia arriba hay una resistencia del aire, una fuerza resustitutiva, ¿sí? Y restitutiva, discúlpenme. Y lo que yo quiero encontrar para este problema es la velocidad en función del tiempo y la posición en función de dicho tiempo. ¿Les parece? ¿Qué es lo que tenemos? Tenemos lo siguiente. Vamos a hacer unos problemas bonitos hoy día, ¿ok? El volumen de la esfera acá. Entonces tenemos el cuerpo de masa m, tiene un peso que es mg, hacia arriba una resistencia al aire y queremos encontrar estas dos variables. Bueno, el objetivo es aplicar el método de sustitución para una integral en una aplicación práctica. Bueno, lo primero vamos a elegir un sistema de referencia, ¿ya? ¿Listo? Entonces, vamos a elegir esto positivo, ¿les parece? Y esto negativo. Ese es mi sistema de referencia. Entonces tengo mg menos la resistencia del aire va a ser igual a la fuerza neta sobre el sistema, que sería la masa por la aceleración. La resistencia del aire, de alguna manera, es una fuerza
que es directamente proporcional a la velocidad. ¿Ya? Y eso me va a generar una K que es una constante. Eso significa que sea directamente proporcional. Por lo tanto, puedo hacer un cambio de variable y tomar en cuenta que esa resistencia del aire la puedo escribir como K por la velocidad que lleva la partícula. ¿Sí? ¿Listo? Vamos a reemplazar en nuestra ecuación y obtenemos que M por G menos la resistencia del aire, que es K por B, ¿cierto? Es igual a la masa por... Pero esa aceleración es lo que ustedes conocen como la aceleración instantánea, ¿cierto? Perfecto. Entonces, esa aceleración, de alguna manera, yo la puedo expresar como la derivada de la velocidad con respecto al tiempo. De esta manera, puedo introducir acá, lo voy a hacer en rojo, fíjense, la derivada de la velocidad con respecto a la variable tiempo. Esta es una ecuación y tienen un nombre, se llaman ecuaciones diferenciales, es de un cambio de variable, no te presenta ningún grado de dificultad, por ende es un buen ejemplo para partir. Vamos a dividir por m, o si ustedes quieren con más elegancia, vamos a multiplicar por 1 dividido por m, considerando que la masa no puede ser 0. Entonces vamos a tener acá, seguimos acá, y tenemos que, si divido por m, me va a quedar g menos k dividido por m por la velocidad igual a la derivada de la velocidad con respecto al tiempo. Vamos a hacer un nuevo cambio de variable, y en esta ocasión, como sé que k es una constante y m es una constante, ¿cierto? Eso va a ser una nueva constante y le vamos a llamar b igual a un k dividido por... Perfecto, estamos acercándonos a nuestro objetivo. Seguimos entonces por acá. El objetivo es encontrar la velocidad en función del tiempo. Entonces, reemplazamos el b y esto nos va a quedar g, acuérdense que g es la aceleración de gravedad, menos b por b, igual a dB en dt. Ya esto está tomando forma, se está poniendo cada vez más lindo y lo que tenemos que hacer es integrar. Entonces necesitamos separar las variables. Entonces va a quedar dt por este lado y acá va a quedar un dB menos g menos b por b. Perfecto. Entonces para encontrar la velocidad tengo que pasar una maquinita y esa maquinita es la máquina de integración. Entonces vamos a aplicar integrales a ambos lados. Y de esa manera vamos a poder resolver de manera óptima nuestro problema. Al integrar, ¿cierto? Acá, vamos a obtener claramente la integral de dt es igual a la integral de dB menos la gravedad, ¿no es cierto? Menos b por b. Listo. Perfecto, ni un problema. Esta integral es inmediata. La integral de dt es t. Por lo tanto va a ser un t. Voy a agregar la constante c a este lado, ya porque tengo el t solito, va a ser más fácil de despejar. Y ahora tengo que resolver esta integral, que sería la integral de dB dividido por g menos b por b. Para poder resolver esa integral, suponiendo que no conozco mis tablas de integración de forma rápida, o inmediata, perdón, voy a aplicar el método de sustitución, uno de los tantos métodos que existen en el proceso de integración. ¿Sí? Entonces, vamos a hacer un cambio de variable. Yo sugiero hacer un u igual a todo lo que está abajo para poder eliminar esto de alguna manera. ¿Sí?
Entonces, si voy a elegir un U, un cambio de variable, mi diferencial va a cambiar. Por lo tanto, ya no tengo solamente el U, sino que necesito encontrar cuánto vale de U. Bueno, la derivada de G es 0, porque es una constante, y la derivada de menos B por B es menos B en dB. Por lo tanto, cuando yo hago el cambio de variable, voy a tomar el U, lo voy a introducir acá, y también necesito introducir mi concepto que es dB. Por lo tanto, du con un menos dividido por B es igual a un dB. Si hacemos todos esos cambios, podemos resolver nuestro problema de manera óptima. ¿Qué significa eso? Significa de que por acá tengo un tema C sin ningún inconveniente y acá tengo una integral de dB que en el fondo es menos du dividido en B, y eso está dividido por esta expresión que está acá, que no es más que G menos BB, y eso le vamos a llamar U. Perfecto. Entonces, más lindo esto no puede quedar, y de esta manera vamos a tener tema C menos, igual a, perdona, ese B es un número. Por ser un número, salen fuera de las sumatorias por las propiedades de las sumatorias, por eso se ocurre con las integrales. ¿Ok? Entonces me va a quedar menos 1 dividido por B por la integral de du dividido en U. Y llama la atención esta integral, porque esta integral que está acá es una integral inmediata. ¿Qué significa esto? Que la derivada del logaritmo natural es 1 dividido por U, por lo tanto la integral de du en U es el logaritmo natural de U. Por lo tanto, esto es logaritmo natural de U. Perfecto. Pero ese U está sustituido por G menos BB. Por lo tanto, vamos a seguir en nuestra parte de nuestra pizarra acá. De esta manera, reemplazamos y tengo tema C igual a menos 1 dividido por B por la integral de esto que sería el logaritmo natural de U. Pero no olviden que el logaritmo natural de U es esto, que sería G menos BB. Ahora, lo que yo tengo que hacer es encontrar mi función, que es la función velocidad. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer acá? Simplemente es aplicar las propiedades del logaritmo. Entonces, acá tengo una base E, ya tiene que estar presente. Bueno, primero voy a multiplicar por B y me va a quedar BT más BC. Entonces, lo primero importante era saber qué es una integral. La segunda parte es saber dónde ocupo las integrales. Y la última parte es resolvamos integrales. Así podemos separar el curso, ¿les parece? Entonces tengo eso, ¿sí? Entonces, como es menos, voy a multiplicar por menos 1 y voy a dejar por menos. Y acá voy a dejar el logaritmo natural de G menos BB. Recuerden, no se nos olvide que hay una base E. Y de esta manera ahora empieza a aplicar simplemente una ecuación y me va a quedar E elevado a menos BT. Recuerden que como está elevado y esto es una potencia, eso va a ser E elevado a menos BC. Y eso va a dar el argumento del logaritmo natural, que en este caso es G menos BB. Y ahí estaría listo el problema, básicamente. Recuerden que B es una constante y C es otra constante. Y una constante elevado a otra constante sigue siendo una constante. Por lo tanto, eso va a ser una nueva constante que le voy a llamar C1. De esta manera, terminando nuestro problema, ¿qué es lo que obtenemos? Tengo el C1. Entonces me va a quedar C1 por E elevado a menos BT es igual a G menos BB. Y claramente ese C yo lo puedo encontrar con mis condiciones iniciales. Ya, la pregunta es ¿por qué el logaritmo o logaritmo neteriano debe ser siempre positivo?
Ya, la respuesta es porque estamos trabajando solamente con un sistema de referencia. Fíjate que yo elegí el positivo hacia abajo y el negativo hacia arriba. Entonces yo, del momento que elegí un sistema de referencia, ya lo restringí. ¿Ya? Ahora, cuando la velocidad, cuando estoy en un tiempo cero, cuando este movimiento empieza en un tiempo cero, cero por algo es cero, todo número elevado a cero es 1. Por lo tanto me queda C1. Y en un tiempo cero, la velocidad, el cuerpo se deja caer. Entonces la velocidad es cero. Por lo tanto, la constante, miren qué coincidencia, la constante va a ser la gravedad. Por lo tanto, si reemplazo ahora, y esto es solamente matemática básica, ¿sí? Menos BB. Y esto ya es reemplazar solamente, pasa para acá, entonces me va a quedar G, factor, ¿no es cierto?, de elevado a menos BT, menos, pasa para acá, sería menos 1, ¿sí?, dividido por menos B, que es la velocidad en función del tiempo. Para maquillar esto un poquito más, ¿cierto? El B es un K dividido por M. Es un K dividido por M. Entonces sería un K dividido por M, es un MK. Por lo tanto sería menos MG dividido por K por E elevado a menos K dividido por M por T menos 1. Y eso es la velocidad en función del tiempo. Y si yo quisiera encontrar, ¿cierto?, la posición en función del tiempo, bastaría con que vuelva a integrar esta función velocidad para poder encontrar la posición en función del tiempo. Y esa sería la respuesta y podría ser un bonito problema de examen o certamen para la aplicación de una integral. ¿Ya? Vamos a... Ya vimos lo que es una aplicación de una integral, vimos la definición de una integral y vimos lo que se necesita para poder integrar, que es saber derivadas, ¿cierto? Lo que vieron ahora es una bonita aplicación en física que tiene que ver con la caída libre, ¿ya? Ahora, vamos a resolver unas integrales que yo les tengo acá, para que las pudiéramos trabajar de una manera entretenida y bien, ¿ya? Bueno, la primera que me preguntaron, porque hay gente que me habló por WhatsApp, tengo tres pedidos. El problema número 1 que vamos a resolver es el siguiente. El del volumen lo vamos a tener que dejar para la segunda clase. Y esa clase la podríamos hacer hasta el próximo sábado, podría ser. Ya. Entonces, el primer problema es resolver esta integral. Es un e elevado al logaritmo natural de x cuadrado en de x dividido por x cubo más 8. Ya. Bueno, cuando uno ve este tipo de problemas y ve un x cubo y acá abajo ve un 8, uno lo primero que piensa es que ese 8 se puede escribir como 2 al cubo. Al poder expresarlo como un 2 al cubo, acá abajo tendría una suma de cubos y eso tiene una identidad. Cuando ese tiene una identidad, uno está pensando, ¿no es cierto? ¿En qué está pensando? Está pensando en fracciones parciales. En fracciones parciales, ¿cierto? Ya. Entonces, pero siempre que ustedes tengan un e y un logaritmo natural, es porque hay una trampa. Esto no puede ser tan feo. Esto tiene que ser más bonito, ¿ya? ¿Ya? Entonces, cuando ustedes tienen el x, ¿cómo lo puedo escribir? Un x lo puedo escribir como e elevado al logaritmo natural de x. ¿Ya? Eso es una identidad. Y es una identidad fundamental, ¿no es cierto? X, yo siempre lo puedo escribir de esta manera. Entonces, viéndolo desde ese punto de vista, el x cuadrado que está acá, yo perfectamente lo puedo escribir como e elevado al logaritmo natural de x cuadrado. Por lo tanto, esto que está aquí, que es la parte fea, que de ninguna manera me gusta, la puedo cambiar por algo más simpático, ¿cierto? Algo por lo menos más que resulta más agradable. Por lo tanto, ya la integral podría tomar una forma
más conveniente, y esa integral me va a quedar igual a x cuadrado, ¿cierto? En dx, y esto no es tan terrible, por x cubo más 8. Bueno, cuando uno ve un x cuadrado y ve un 8 que es 2 al cubo, uno ya empieza a doler la guata porque se empieza a acordar de las identidades trigonométricas, donde aparece el arcoseno, ¿no es cierto?, el logaritmo natural de una secante, y empiezan a aparecer todas estas funciones que uno, a veces el cerebro no es capaz de memorizarlas todas, ¿ya? Todas ellas tienen una muy bonita demostración. De hecho, todas las tablas de integrales las podemos demostrar. Ahí me gustaría tener el tiempo para poder hacerlas todas con ustedes, ¿ya? Pues lamentablemente eso no puedo de momento, pero de a poquito nos vamos a incorporar, ¿ya? Eso. Ya. ¿Cómo resolvemos esto? Entonces, estamos pensando en el método de sustitución. Entonces, voy a hacer igual, ¿qué cosa? ¿Qué es lo que molesta? En realidad, lo que me está molestando es esa cosa. Eso molesta, definitivamente no corre. Entonces, me gustaría hacer igual a 1 igual al x cubo más 8. Por lo tanto, si u vale eso, tengo que encontrar cuánto vale un du. Lo mismo que hice en el problema anterior. Entonces, sería du sería igual a 3x cuadrado en dx. Está tomando sentido la cosa. Y fíjense, miren qué lindo, miren, queda un du ahí. Ese 3 pasa dividiendo, y miren qué coincidencia más grande. Coincide el x cuadrado con el de x. Perfecto. O sea, no puede haber quedado más fácil el problema. O sea, seguimos con nuestro problema. Lo que se veía difícil se convirtió en algo ultra sencillo. Gracias a que elegimos bien un cambio de variable y elegimos una buena sustitución. Entonces, esa integral que está acá se me convierte en x cuadrado de x, es simplemente la integral de du tercios. Y abajo tengo x cubo más 8, que eso corresponde a u. Miren qué lindo. Entonces, ese 1/3 puede salir fuera de la integral. ¿Sí? Entonces va a quedar 1/3 por la integral de du en u. Y esa integral es inmediata. ¿Ya? La integral de du dividido por u, ¿cuánto es? ¿Quién de ustedes me dice? ¿Es los amigos de Honduras? Logaritmo natural de u. Listo. Por lo tanto, esa es inmediata. Entonces queda 1/3 del logaritmo natural de u más la constante de integración, que no se nos olvide. Y por último hay que cambiar la variable. Entonces, en nuestra integral, lo que voy a obtener es 1/3 del logaritmo natural de u. Pero u no es más que x cubo más 8. Y a eso debo agregarle mi constante de integración, que sería c. Y con eso queda, ¿no es cierto?, la respuesta del amigo que me envió por WhatsApp esta pregunta. ¿Ya? Listo, facilito, ¿no es cierto? Ya, entonces, uno va soltando la mano en el camino de que uno empieza a avanzar, la mano se empieza a soltar también. ¿Ya? ¿Les parece si hacemos otro? El segundo problema es un problema que igual sigue siendo fácil, pero tenían que tener algunas cositas claras. Vamos a seguir con el problema número 2. Entonces, en el problema 2, queremos resolver la integral que está dada por x por el seno de 1 menos x cuadrado en dx. Ya. Entonces, ¿qué ocurre acá? Ocurre que cuando uno ve funciones trigonométricas, uno piensa siempre en que esto tiene que ser una integración por parte, eso de que la vaca se viste uniforme. Claro, si bien es cierto, la integración por parte corre, pero cuando uno sabe que es una integración por parte, cuando tiene exponentes, tiene logaritmo natural con un seno,
además de eso aparece un e elevado a x. Cuando empiezan a mezclarse esas funciones y una es derivada de la otra o una es la integral de la otra, ahí atacamos. ¿Sí? Pero cuando está solito, no. Eso es una integración directa o más bien es una integración a través del método de sustitución. Por lo tanto, se sugiere, ¿no es cierto?, dentro del argumento, ya hacer qué cosa, un u igual a un 1 menos x al cuadrado. ¿Sí? Al hacer esto, tenemos el u, tenemos el x, entonces yo podría derivar, ¿cierto? La derivada de u va a ser igual a menos 2x en dx. Y eso me dejó respirando, ¿ya? ¿Por qué? Porque yo ya estaba viendo un problema acá que se me iba a presentar. ¿Cuál era el problema? Que dije, chuta, estoy haciendo el u, pero tengo el x. Y después para despejar el x ahí es horrible porque va a quedar un x igual a 1 menos u y va a quedar con raíz. ¿Captan o no? Entonces se me vuelve atroz. Pero la tranquilidad que nos genera esto es que tengo el de x y yo tomo ese x. ¿Lo pueden ver o no? Entonces ya tengo el x de x. No necesito encontrar x. Por lo tanto podemos respirar. No entramos en un problema más grande. Que por lo general suele ocurrir. A veces se mezclan los métodos. Entonces, esto no va a ser necesario. Nos salvamos de momento. Entonces, ese x en dx, yo lo puedo expresar como menos du dividido en 2. Perfecto. Seguimos acá. Por lo tanto, la integración va a quedar dada por seno de 1 menos x cuadrado sería la integral del seno de u, y x por dx queda dado por menos de u dividido en 2. Por lo tanto, esto se vuelve demasiado sencillo. El menos submedio sale fuera de mi integral y de esta manera esta integral se convierte en algo menos submedio de la integral del seno de u en du. ¿Sí? Y la integral del seno es inmediata. La integral del seno, ¿cuánto es, chiquillos? ¿Qué parte me está preguntando? Que quedó menos 2x de x, ¿sí? Y la integral se lo lleva de 1. Entonces se pasa para acá, que x de x igual a... Sí, menos de 1, eso. Ya. ¿Cuánto es la integral del seno? Esa es directa. Yo me imagino que la conocen, igual como la que del logaritmo natural, ¿se acuerdan? ¿Cuánto sería, chiquillos? ¿Quién me ayuda? La integral del seno, ¿cuánto es? ¿Quién la puede escribir? Menos coseno, bien. Porque la deriva del coseno es menos seno y menos más. Entonces, sería, esa integral va a ser igual a menos un medio del coseno de u, ojo, más c. Pero la última parte que nos falta para poder entregar de una manera efectiva nuestro problema sería reemplazando el u. Y u, ¿cuánto dijimos que era? 1 menos x cuadrado. Por lo tanto, esa integral va a quedar dada por menos 1 dividido por 2 por el coseno de u, pero u dijimos que era 1 menos x cuadrado, y eso se le agrega la constante de integración, que sería c. Y con eso tenemos nuestro problema número 3. ¿Estamos ok? Ya. ¿Qué más podemos hacer con este método de sustitución? Ojo, yo no puedo ver todos los métodos en una clase, eso es imposible. ¿Ya?
Lo que más puedo hacer es guiarlo. Aparte que me falta uno de los importantes, que es el de las fracciones parciales. Cuando uno descompone un polinomio. ¿Mm? Y vamos a resolver nuestro tercer problema. ¿O quieren ver una demostración de una integral con un volumen de una esfera? ¿Qué quieren? Les doy a elegir porque no me va a alcanzar el tiempo. Vamos a definir algunas cosas. Voy a ubicarme en el espacio. ¿Les parece? Para poder graficar una esfera necesitamos construir una circunferencia centrada en el origen. Lo voy a centrar en el origen. ¿Ya? No me piden que lo coloque en un punto. Y voy a dibujar el casquete. ¿Les parece? Esta que está acá se conoce como x cuadrado más y cuadrado más z cuadrado igual a un r cuadrado, y eso es lo que conocemos como la ecuación de la esfera. Bueno, cuando z vale 0, eso se convierte en una circunferencia y así van generándose los sólidos. Voy a tomar un vector, un radio r, un ángulo θ, y voy a tomar otro vector, que es el que barre desde abajo hacia arriba. Por lo tanto, a eso le vamos a llamar ρ. Tres variables para el mismo problema. El volumen de cualquier cuerpo o cualquier disco se define como la integral triple, ¿ven o no? ¿Sí? Como la integral triple del jacobiano, ¿sí? En dx y en z. Hay que integrar tres veces, no. Ya, no tiene nada de otro mundo. Tres veces lo mismo. El problema es que estas funciones son re complicadas, porque imagínate cuando tenía x cuadrado, y cuadrado. Por lo tanto, uno lo que hace es una transformación lineal, y aquí viene el álgebra lineal, y tiene que hacer una transformación y transformar de una coordenada a otra. Lo que vamos a hacer es usar las coordenadas esféricas. Para poder usar esas coordenadas esféricas, necesito hacer un cambio de variables, donde un x va a ser igual a rho seno de phi, coseno de teta, igual a rho seno de teta, coseno de phi, y un z igual a rho seno de phi. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que ocurre acá? Tenemos que cambiar estas variables, y cuando tú haces el jacobiano y haces esa transformación, ese volumen de ese disco se va a convertir en la integral triple del jacobiano, y el valor absoluto del jacobiano en realidad es rho cuadrado seno de phi. Ya. Empezó la acción. Necesito los límites de integración. Ya. Pongan atención, chiquillos, que ustedes lo pidieron, no lo pedí yo. ¿Ya? El θ, ¿se ve aquí arriba? Sí. El θ se mueve entre 0 y 2π. Porque cuando barro el área de la circunferencia entre 0 y 2π, ¿no es cierto? ¿Sí? Pero el phi, discúlpame, pero el phi se mueve entre el phi, que es el ángulo que barre esto. Ahí. El ángulo que va desde abajo. Entonces, como va desde abajo, va desde menos 90 hasta 90. Y el nuevo radio, R, ρ, por decirlo menos, va a fluctuar entre 0 y R. Ahí tenemos los límites. Entonces, lo primero que voy a integrar es con respecto a θ, porque tengo los límites. Entonces, coloco el volumen del disco, va a ser la integral triple, ¿cierto? De rho cuadrado seno de phi en de θ. Primero voy a colocar de θ. ¿Por qué t? Lo voy a escribir con colores. Sí, lo voy a escribir con colores para que ustedes lo entiendan. ¿Les parece? Así, de θ va a ser entre 0 y 2π. Después lo voy a hacer con respecto a de ρ. Pero como dije que voy a usar colores, lo voy a hacer con azul.
Entonces va a ser en de rho, ¿cierto? Ahí. Y eso va entre 0 y R. Y ahora debo hacerlo con respecto a de phi. De phi. Y de phi, voy a marcarlo ahí para que no se confunda con teta, porque es el ángulo que va desde abajo. De phi, así, va entre menos 90 y 90, que es menos pi medio y pi medio. Listo. ¿Están listos para la acción o no? Para algunos va a ser su primera integral triple. Y que va a marcar un hito esto, para algunos de ustedes. Bueno, como es una esfera, la esfera es simétrica. Por ser simétrica la esfera, multiplicar entre menos 90 y 90 es un equivalente, ¿cierto?, a integrar dos veces entre 0 y pi medio, y después lo demás es copiar y pegar nomás. Ya no he hecho más que copiar y pegar, en el fondo solamente estoy gastando plumón nomás, no he hecho ningún aporte a la sociedad. ¿Estamos bien? Y ahora voy a comenzar a integrar. De adentro hacia afuera. Entonces vamos a resolver esto. Yo lo estoy dibujando así. ¿Ven? Bueno, al integrar eso, ¿sí? Eso va a quedar, si tú integras con respecto a teta, ¿sí? Eso pasa a ser constante, por lo tanto sale fuera. Entonces el volumen de ese disco va a ser 2, 0 pi medio, de 0 hasta R, y eso sale fuera. Entonces sale fuera porque como está con respecto a teta, esto es constante, entonces sale fuera de la integral y sería rho cuadrado seno de phi. Y que la integral de teta, adivinen cuánto es teta. Y eso se evalúa entre 0 y 2pi. Con respecto a todo lo que está afuera, ¿no es cierto?, que es de rho en de phi. Y al evaluar en 2pi y después restar de 0 queda 2pi. Así que todo eso que está ahí, como se me está acabando la tinta, no se convierte más que en 2pi. Y eso lo saco todo fuera, y 2pi por 2 son 4, son 4pi. Por lo tanto, esa integral yo la puedo dejar como 4pi fuera, ¿sí? Entre 0 y pi medios, ¿cierto? Y después entre 0 y r, seno de phi, que va a ser constante, ¿no? Lo saco fuera. ¿Ya? Seno lo saco fuera al tiro. Esa integral. Espérenme que aquí no me puedo equivocar en nada. Paso fuera. Seno de phi. Y el rho lo voy a dejar dentro porque está entre 0 y r. En rho cuadrado, en de rho. Y el de phi es algo que está ahí como está hinchando. Bueno, acuérdense cuando uno integra, uno le suma 1, ¿cierto? Ustedes le suman 1. Factorizar, ya. Ya no importa. ¿Sí? Lo vamos a hacer igual, chiquillos. Confíenme. Entonces tengo rho, entonces esto va a quedar un rho cubo tercios, ¿cierto? Y se evalúa entre 0 y r. Entonces, al evaluarlo en r, r cubo tercio, y al evaluarlo en 0 es 0, menos 0. Entonces, el volumen de ese disco se convierte en 4pi, ¿cierto? Por la integral de 0 a pi medio, el seno de phi, ¿cierto? En de phi, y quedó afuera un r cubo tercios. Ya, está tomando forma, ¿cierto? Está tomando forma el asunto. Está tomando forma, ¿sí? Entonces, ya esto se volvió sencillo. Esto sale fuera porque es una constante. Y me quedó 4pi r cubo tercio por la integral de 0 a pi medios por el seno de phi entre phi. Ahí.
Y la integral del seno, delante dijo la compañera que era, ¿cuánto? Menos coseno, ¿no? ¿O no? ¿Cuánto es la integral del seno? Menos coseno de phi. Pero esto tenemos que evaluarlo entre 0 y pi medio. Al evaluarlo entre 0 y pi medios, que vamos a obtener que ese volumen de este disco es 4 pi r cubo tercios por menos coseno. El coseno de 90. ¿Cuánto es el coseno de 90? 0, ¿no es cierto? Menos coseno de 0. Como eso es 0, menos más, y el coseno de 0, ¿cuánto es? 1. Por lo tanto, todo esto que está acá es 1. Y 1 por algo va a ser ese mismo algo. Por lo tanto, acabamos de demostrar, ¿no es cierto?, que el volumen de un cubo es 4, o de un cubo, ¿qué estoy hablando? El volumen de una esfera es 4 tercios pi r cubo. Entonces, todas las fórmulas de volumen se pueden demostrar de esa manera, todas. Para todas puedo usar integrales triples. Profe, ¿siempre tengo que usar integrales triples? No. Ustedes lo que pueden hacer es usar sólidos de revolución y hacer girar esos sólidos para poder no tener que llegar a las integrales triples. Ya, pues chiquillos, espero sus comentarios, me avisan y un gusto conocerlos. Ya, suscríbase a mi canal. Mejor que Julio Profe, no creo que sea tan bueno. Ya lo tengo arriba todavía. Chao chiquillos, cuídense.